algunas de las noticias que los medios de comunicación publican en la actualidad revela uno de los asuntos de mayor interés en todo el orbe. Desde la cumbre mundial que tendrá lugar en la ciudad china de Kunming hasta los nuevos empeños para conservar sitios naturales privilegiados, las alertas frente a la amenaza de especies invasoras o las posibles soluciones a retos comunes, tienen como centro de atención un tema que nos compete a todos: la biodiversidad. ¿Cuáles son las motivaciones que respaldan los empeños a favor de la diversidad biológica? ¿Qué proyectos desarrolla Cuba en esa dirección? ¿Cómo transformar realidades socioeconómicas y jurídicas para generar un vínculo sostenible entre las comunidades y los escenarios naturales de los que forman parte? Biodiversidad es relativamente nuevo. Surgió para gestionar la preocupación que ocasionaba a mediados de los años 80 del siglo XX la pérdida de especies en el universo natural. La palabra es una contracción de la frase diversidad biológica, acuñada en 1985 por Walter Rosen del Consejo Nacional de Investigaciones de Estados Unidos durante una reunión para planificar el Foro Nacional sobre Biodiversidad, celebrado un año después en Washington. Desde entonces y hasta la fecha, los científicos han enriquecido este concepto, uno de los más importantes de la ciencia moderna. La noción de diversidad biológica o biodiversidad es, digamos que más extensa de lo que comúnmente conoce la gente, porque no se reduce a simplemente el mundo animal o vegetal, sino a la variabilidad de las manifestaciones de la vida, de toda la vida en la Tierra. Los especialistas reconocen 3 niveles de diversidad biológica interrelacionados entre sí: genético, de especies y de ecosistemas. El nivel más general de la biodiversidad es el nivel del ecosistema, y el ecosistema incluye también elementos abióticos o no vivos. Digamos que el suelo, el agua, la atmósfera también son parte de ese ecosistema, y en la medida en que esos elementos tienen la calidad adecuada, entonces la vida puede manifestarse. Cualquiera de esos 3 niveles es esencialmente importante, porque podemos pensar que porque una población esté estable de una determinada especie no tiene ningún problema, y sin embargo puede ser que haya disminuido su variabilidad genética y sus posibilidades de adaptarse ante fenómenos climatológicos extremos o a cambiar conforme el ecosistema. En ocasiones se asocia la preocupación por la biodiversidad a los especialistas o a las personas sensibilizadas con la protección del medio ambiente. Sin embargo, se trata en realidad de una cuestión imprescindible para que la humanidad sobreviva, si pensamos, por ejemplo, en los bienes y servicios que produce la biodiversidad. Actividades económicas muy importantes se fundamentan precisamente en la diversidad biológica. Pensemos en la pesca. O sea, en la medida en que esa biodiversidad marina disminuye, los niveles de captura disminuyen también, y por tanto el nivel de vida de poblaciones costeras que dependen de esa actividad económica. En nuestro país, por ejemplo, pensemos en la actividad turística, tan dependiente de ese turismo de sol y playa, asociado a un ecosistema cuya vitalidad, cuya calidad depende de factores también de biodiversidad. Pensemos en los trabajos que se han hecho recientemente de rehabilitación de playas, y en las playas de la rehabilitación de la vegetación dunar, que también es parte de ese ecosistema. A partir de ejemplos como estos aparece el concepto de servicios ecosistémicos. ¿De qué se trata? En ese caso nos referimos a los beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad. Los científicos los agrupan en 4 servicios fundamentales. Los de abastecimiento, es decir, los bienes o materias primas que un ecosistema ofrece, como la madera, el agua o los alimentos. También se encuentran los de regulación del clima, el control de la erosión del suelo y la polinización, entre otros ejemplos. En tercer lugar están los servicios de apoyo, necesarios para la producción del resto de servicios ecosistémicos, porque ofrecen los espacios para el desarrollo de plantas y animales, permiten la diversidad de especies y mantienen la diversidad genética. Por último, resultan de interés los llamados servicios culturales,
o sea, los beneficios inmateriales que las personas obtienen de los ecosistemas. Por ejemplo, son fuentes de inspiración para las manifestaciones artísticas y las obras de ingeniería, la identidad cultural y el bienestar espiritual. A propósito de este servicio de los ecosistemas, en la ciencia también existen llamativos ejemplos en los que la naturaleza ha sido el punto de partida para crear soluciones a diversos problemas. Con frecuencia tenemos noticias sobre la creación de medios de transporte aerodinámicos que imitan la forma de la cabeza de algunas aves, y también hemos oído hablar sobre edificios que autorregulan su temperatura porque para construirlos se estudió el flujo de aire dentro de una colonia de termitas. Estos ejemplos se corresponden con una ciencia conocida como biomímesis, con antecedentes importantes en los aportes de Leonardo da Vinci y sus máquinas voladoras, recopiladas en un manuscrito al que llamó Código del vuelo de las aves. La biomímesis incluye una rama centrada en comprender y aplicar el funcionamiento de los sistemas naturales que se articulan como una economía cíclica, renovable, autorreproductiva, sin residuos y que aprovecha el sol como fuente de energía. En la misma línea de tener a los sistemas naturales como fuente de inspiración para el desarrollo de soluciones tecnológicas, encontramos ideas recientes que llegan a niveles asombrosos y polémicos. Un ejemplo está relacionado, nada menos que con el Premio Nobel de Química de 2020, otorgado a Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna por el desarrollo de un método para la edición del genoma, procedimiento avanzado conocido como tijeras genéticas, con el que se pueden realizar cambios al ADN de animales, plantas y microorganismos con una precisión extremadamente alta. Este procedimiento de edición genética podría traducirse en el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer y llegar a curar enfermedades hereditarias. Pues resulta que semejante avance cercano a la más pura ciencia ficción, editar el ADN, se debió a que durante los estudios de Emmanuel Charpentier sobre una bacteria que a los humanos puede causar un gran abanico de enfermedades, la investigadora descubrió unas secuencias repetitivas presentes en el ADN de las bacterias que funcionaban como autovacunas. Estas secuencias contienen el material genético de los virus que han atacado a las bacterias en el pasado. Por eso permiten reconocer si se repite la infección y defenderse ante ella, cortando el ADN de los invasores. Las investigadoras demostraron que este recurso podría controlarse para cortar cualquier molécula de ADN en un punto determinado, lo que permite modificar el código genético de todo ser vivo, incluido el de nuestra especie. Una vez más, el avance era inspirado por procesos preexistentes en los escenarios naturales, que al ser estudiados y entendidos, permitían alcanzar objetivos antes impensados. Otro ejemplo muy llamativo es el de una especie de medusa inmortal. La Turritopsis nutricula, de apenas 2 centímetros, desarrolló la capacidad de, escuche bien, volver atrás en su ciclo vital gracias a un proceso celular denominado transdiferenciación, en el cual transforma la estructura de sus células. Simplemente no mueren tras alcanzar su estado adulto, sino que son capaces de rejuvenecer, de regresar a su forma juvenil y repetir su ciclo de vida hasta alcanzar una segunda y una tercera y una cuarta madurez. Y así hasta un número de veces que es aparentemente infinito. Según los científicos, el mecanismo tal vez pueda ser repetido en otros organismos, incluso en los seres humanos, aunque demanda de un profundo conocimiento genético molecular todavía en proceso. Pero los especialistas advierten que potencialmente, si un fenómeno así es comprendido y reproducido genéticamente, sería posible la regeneración de tejidos y eventualmente hasta de órganos. A partir de estos ejemplos nos podemos percatar de que el interés del estudio de la biodiversidad es también un tema relacionado con la supervivencia de la especie humana y sus escenarios de vida. Por tanto, la ingeniería genética, el avión, el control de plagas, los exoesqueletos y otras inesperadas ramas del desarrollo humano parten del reconocimiento y análisis de la enorme diversidad de soluciones que la naturaleza pone a nuestra disposición. A nivel internacional, varias iniciativas están encaminadas a la conservación de la biodiversidad y al uso de sus componentes de manera sostenible. Un ejemplo es el Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica. Ese texto también pone el acento en la participación justa y equitativa de los beneficios que resultan del empleo de los recursos genéticos. Además, enfatiza que las posibilidades para conservar la biodiversidad pueden ser de dos tipos:
ex situ e in situ. En el caso de la conservación in situ se trata precisamente de conservar el lugar o el espacio donde esa vida se desarrolla, de modo que queden conectados los factores bióticos y abióticos en esos lugares representativos que es preciso conservar. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas es precisamente el mejor ejemplo de conservación in situ. En Cuba existen más de 200 áreas protegidas identificadas que ocupan alrededor de un 15% de la superficie del país. Son dirigidas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Según su manejo, se agrupan en diferentes categorías. Por sus valores, muchas de las áreas protegidas en Cuba tienen relevancia a nivel mundial. Sobresalen los parques nacionales Desembarco del Granma y Alejandro de Humboldt, considerados Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Además, 6 humedales son sitios Ramsar, o sea, protegidos por su diversidad biológica bajo la convención de igual nombre. También destacan 6 zonas geográficas reconocidas por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. A nivel nacional encontramos reservas ecológicas de especial importancia científica, educativa y turística. Una de ellas es La Coca, ubicada en Campo Florido, Habana del Este. Por sus valores naturales y por la comunidad que allí vive, es uno de los sitios que merece mayor atención por parte de especialistas y decisores. Hermida Sanazar vive hace más de 10 años en la reserva ecológica nombrada La Coca, uno de los refugios naturales más importantes ubicado en los límites de La Habana. Como guardaparque intenta cuidar al máximo los espacios de esta área protegida, tiene inquietudes y también reconoce la necesidad de aprovechar mucho más y de manera sostenible los recursos que brinda el ecosistema de la zona. Esta es mi área. Nosotros atendemos el personal que entra aquí al área, pero además atendemos lo que es las orquídeas, que limpiamos todo el área. Cuando hay mucha sequía le echamos agua. Nosotros tenemos aquí recursos que se pueden utilizar bastante. Mire, aquí nosotros tenemos muchísima salvia, medicina verde. Tenemos romerillo, tenemos la yagua. Lo que bueno, no ha venido nadie ni nada que se haya preocupado. Por eso, porque nosotros tenemos cosas aquí que se pueden utilizar. La comunidad, lo que le implica a ellos entrar aquí es la presa, porque todavía no hay una definición de que a esa presa no se puede entrar ni a bañarse, ni a pescar, ni a nada. Esta es la presa de La Coca. Ofrece uno de los servicios esenciales para las comunidades del lugar y la propia ciudad de La Habana. Hablamos del abastecimiento de agua. Es una zona de abastecimiento de agua a la ciudad de La Habana, como podemos decir, y es la absorción de agua es lo fundamental de este lugar. Por sus valores del área protegida, para conservar la presa, es importante la no incidencia de personas sobre la misma presa. En este caso, podemos decir que hay que conservar también los bosques que están alrededor de la presa. Y por eso la categoría de manejo de reserva ecológica, porque es una reserva, hay que protegerla. O sea, el objetivo fundamental de una reserva ecológica es la protección al ecosistema que contiene dentro. Ejemplares de la flora y fauna forman parte de este lugar. Muchos de ellos son endémicos y necesitan requisitos especiales para su conservación y manejo ante prácticas habituales como la contaminación y la caza furtiva. Una de las problemáticas fundamentales que existen en las áreas protegidas, y entre ellas esta, es que la gente viene a la captura de las aves endémicas que son de estos lugares, el negrito, otros tipos de aves que son aves canoras, para tenerlas en su casa, tenerlas enjauladas. Actualmente existe un proyecto de vigilancia y protección del área protegida como tal para evitar
la captura de aves, no solo de aves, sino también de las jutías y otras especies animales que existen dentro del área, que es una de las problemáticas no solo de esta área, sino de todas las áreas protegidas del país. Una de las características del lugar es su variada litología o distintos tipos de rocas con alta representatividad de las metamórficas. Estas, por lo general, producen suelos de muy baja fertilidad y el asentamiento típico de una flora singular. Más de 250 ejemplares de la diversidad florística se han reportado solo en el sector nombrado la Loma de la Coca. De ellos, 55 resultan especies autóctonas cubanas y destacan 2 pertenecientes a la propia zona. En el caso de la fauna, aparece una importante población de jutías en el territorio y más de 40 tipos de aves, entre ellas cartacuba, negrito y carpintero. De igual modo, resulta interesante un tipo de vegetación denominada cuaval, o sea, árboles silvestres y ramosos que pueden llegar a los 5 metros de altura. Este lugar conserva los mejores cuavales de La Habana con más de 300 especies botánicas. Pero no solo los recursos naturales determinan la riqueza patrimonial de este sitio. Importantes rasgos históricos también se destacan. Parte de ellos son las ruinas de instalaciones como los antiguos baños del boticario, empleado en 1800 para el tratamiento con aguas minero-medicinales. En estos momentos no se pueden observar en la época de lluvia porque ya se encuentran debajo del agua. En la época de seca, cuando la presa está baja, entonces sí se pueden observar los baños del boticario. Esos son valores históricos, arqueológicos incluso, que existen en estos lugares. Las personas que viven en esta comunidad se relacionan a diario con cientos de especies de plantas y animales. Se trata de un ecosistema que implica nuevos desafíos en la búsqueda de vías más adecuadas para su gestión. ¿Qué alternativas se pueden aprovechar en este camino? Las áreas protegidas poseen una serie de elementos importantes que tienen relación con la gente de la comunidad que vive en ella. Por eso decimos, es importante que las personas que habitan dentro del área o en áreas adyacentes al área protegida trabajen en el área como tal. Ahí es donde ellos van a obtener esos valores, o sea, van a obtener valores donde van a ganar dinero, pero también pueden ser los guías, porque son los que conocen el área protegida como tal. Los guardaparques son los que saben por dónde pueden entrar o no pueden entrar los furtivos. Es importante incluso que el administrador del área protegida viva dentro del área. Y eso es la idea fundamental que tenemos no solo en esta área, sino en otras áreas protegidas del país. Lograr una gestión que integre de manera más efectiva la conservación de los recursos naturales y el desarrollo local de una comunidad es imprescindible para reservas ecológicas como la Coca. Además, los incentivos que propicien el vínculo armonioso entre las personas y su entorno debe estar en el centro de todo proyecto que busque la sostenibilidad para los ecosistemas. Junto a las acciones de conservación in situ que se realizan en las áreas protegidas, sobresalen también proyectos desarrollados fuera del hábitat de las especies, o sea, ex situ. Se habla de conservación ex situ o fuera del lugar cuando se conserva precisamente a las especies lejos del hábitat, lejos del ecosistema donde la misma se desarrolla. Pensemos en un zoológico, un acuario, un jardín botánico o una colección. Cumplen importantes funciones, aunque esas quizás no se ven a simple vista. Además de la de educación ambiental, pueden servir para la reproducción de especies y para la reinserción de poblaciones en el medio con vistas a su futura conservación. En Cuba, el Acuario Nacional es una de las instituciones que impulsa acciones de conservación ex situ. Un ejemplo es el proyecto de restauración del arrecife. El trabajo en las granjas de corales permite rehabilitar las poblaciones afectadas e insertarlas en el medio natural. Incrementando la complejidad de los arrecifes, que esto provoca una mejora en los servicios ecosistémicos, un aumento del refugio para especies y por tanto un aumento de la diversidad y la variedad de las mismas que se pueden alojar en los arrecifes y mejora las características de este ecosistema comunidad ante los cambios que trae todo lo que es el calentamiento global.
Otro proyecto que los investigadores del Acuario Nacional desarrollan en la actualidad está vinculado a la osteología de los peces, o sea, a conocer la diversidad de las poblaciones a partir de sus esqueletos. La biodiversidad no solo es importante per se por mantener el medio ambiente, porque los ecosistemas se vean bien, sino para que los servicios que nos brindan estos ecosistemas a nosotros como población humana sean mejores, sean más eficientes. O sea, una mayor biodiversidad da más opciones de respuesta a estos ecosistemas a nosotros. O sea, la pesca, si tenemos una mayor biodiversidad, tenemos mayor cantidad de especies disponibles y una mayor capacidad de recuperación de este ecosistema antes de la explotación humana. O sea, debemos conocer que no solo debemos conservar la biodiversidad como una cosa romántica, sino para poder intercambiar y convivir mejor con estos ecosistemas como especie humana. Junto al trabajo investigativo, los especialistas del acuario impulsan iniciativas de educación ambiental. Las exhibiciones del Acuario Nacional son una muestra de la biodiversidad que rodea nuestro archipiélago. También contamos con otras colecciones educativas con el fin de poner el mundo del mar al alcance de todos. Ahí involucramos desde niños, jóvenes, adultos mayores, porque como bien se dice, lo que no se conoce no se puede cuidar, y entonces tratamos de que todo el mundo se involucre en estos programas educativos con el fin de proteger nuestra biodiversidad. En Cuba, el Instituto de Ecología y Sistemática es otro de los centros en el que sus especialistas desarrollan importantes estudios relacionados con la biodiversidad. Entre ellos hay que mencionar, y muy relacionado con el tema también del cambio climático, los estudios sobre las perspectivas de la biota cubana, de la fauna y flora cubana, ante los escenarios de cambio climático para los años 2050 y 2100, de manera que se modele cuál va a ser la reacción de la diversidad biológica cubana ante el previsible aumento de la temperatura global. Igualmente estamos ejecutando proyectos como por ejemplo la estrategia de conservación de la diversidad fúngica. Los hongos también son parte de la diversidad biológica y son un elemento esencial en cualquier ecosistema, aunque quizás a la vista no salten, ¿no?, como el resto de los elementos. Los expertos también prestan especial atención a fenómenos como el comercio ilegal de especies. Igualmente, estamos ejecutando proyectos con relación al plan de gobierno para el enfrentamiento al comercio ilegal de especies de la flora y la fauna y de recursos naturales en general, haciendo estudios de población que soporten la posibilidad de comercio legal sobre determinadas especies y con ello se elimine la presión sobre aquellas que viven en ecosistemas sensibles y sobre las cuales hay conservación in situ, ya que se encuentra la mayoría en áreas protegidas del país. También de los investigadores del Instituto de Ecología y Sistemática es el proyecto Conectando Paisajes para crear a nivel nacional los llamados corredores biológicos. Responden a la necesidad de conectar la diversidad biológica que existe fundamentalmente dentro de las áreas protegidas con los asentamientos humanos y las áreas productivas, de manera que las áreas protegidas no queden aisladas, sino que las especies puedan transitar de un área protegida a otro, aumentando de esa manera las posibilidades de sobrevivencia y adaptación de las mismas. Estamos estableciendo un corredor biológico en 4 de los macizos montañosos del país, de manera que el centro del corredor sea no solo la conservación de los valores naturales del área, sino también cómo la comunidad se apropia de esos valores y es capaz de vivir de forma armónica con esos elementos del entorno. Pero ese vínculo entre las comunidades y la naturaleza necesita, entre otras soluciones, de una renovación de la normativa ambiental cubana. El plan legislativo que tiene el país contempla la modificación de la Ley de Medio Ambiente y el proyecto en que se está trabajando incluye la figura precisamente de los pagos por servicios ambientales y contratos de acceso, de modo que esa población pueda participar en beneficios, sea de tipo monetario o no monetarios, a partir del uso que hace el resto de los usuarios de esa diversidad biológica, como por ejemplo el turismo que se hace en las áreas, digamos. Creo que es una oportunidad para que ganemos en conciencia de que esa diversidad biológica es patrimonio de todos y como tal debe ser conservado no solo por su valor per se, sino por los múltiples servicios y funciones que cumple para la sociedad en general. El interés por conservar la biodiversidad parte de la conciencia y valoración de su importancia.
Por eso, el conocimiento científico sobre las especies de seres vivos y otros recursos naturales del planeta resulta esencial para detener y revertir la pérdida de ese patrimonio. Entonces, la investigación debe ser utilizada para la toma de decisiones a nivel de gobiernos y ciudadanos a fin de crear un futuro sostenible para el entorno del que formamos parte. Todo esto además con un pensamiento encaminado a superar obstáculos a partir de las múltiples soluciones que podemos aprender de la naturaleza.